Listo. Gracias, Alexander. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar la sesión que iniciamos ayer con una aclaración, porque parece un tema complejo y en la práctica para mí es sumamente importante que tengamos claridad en este tema. Anoté como rubro legislación vigente entre signos de interrogación, porque ¿cuál es la normativa que está vigente en este momento? La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral o la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alexander. Esto obedece, como decíamos ayer, a que el 22 de febrero de 2023, el Poder Legislativo Federal aprobó el decreto por el que reforma distintos ordenamientos jurídicos y expide la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Este decreto fue promulgado por el presidente de la República mediante decreto administrativo de 1 de marzo de este año, publicado en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente y vigente a partir del 3 de marzo del mismo año. De acuerdo a lo previsto en el artículo segundo transitorio, quedó abrogada la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, publicada en el mismo Diario Oficial el 22 de noviembre de 1996. Sin embargo, decíamos, ha habido varias impugnaciones, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, etcétera. Y derivado, vamos a la siguiente, por favor, Alexander. Derivado del incidente o de promovido en la en la controversia constitucional. Vamos a la siguiente diapositiva, Alexander. En la controversia constitucional 261, diagonal 2023, que promovió el Instituto Nacional Electoral, el ministro instructor determinó por acuerdo de 24 de marzo suspender la vigencia de todo el decreto. Está el acuerdo notificado, debidamente fundado y motivado, en mi opinión, y a pesar de que existe en la ley reglamentaria del artículo 105 la prohibición expresa de suspender el acto reclamado cuando se trata de normas jurídicas generales y abstractas, por las razones que precisó el ministro instructor, determinó suspender la vigencia de todo el decreto. De tal manera que la nueva ley procesal electoral federal no está vigente. Su vigencia se suspendió. Está supeditada a lo que en el fondo se resuelva de estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En consecuencia, la Sala Superior, por acuerdo 1 de 2023, determinó que los medios de impugnación promovidos del 3 al 27 de marzo de 2023 se regirán en cuanto a su trámite, substanciación y resolución conforme a lo previsto en la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, es decir, la nueva ley de marzo de 2023. Sin embargo, todos aquellos medios de impugnación promovidos incluso hasta el 2 de marzo y a partir del 28 del mismo mes, serán regidos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, conforme a la pretendida ley abrogada que cobra vigencia nuevamente de acuerdo al criterio o teoría de la reviviscencia
que ha sustentado en otras ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que en este momento estamos viviendo la vigencia de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. No sabemos lo que determine la Corte respecto de la constitucionalidad del decreto impugnado y en consecuencia de la ley que nos ocupa. Por lo pronto tenemos que hacer un estudio bilateral, por llamarlo de alguna manera, revisando tanto la ley abrogada, cuya vigencia está en este momento en curso, y la nueva ley cuya vigencia ha sido suspendida. Sin embargo, a pesar de que solo hay cambios de redacción, de que solo hay cambios de número, realmente uno y otro ordenamiento jurídico siguen previendo lo mismo en la materia que nos ocupa. Por tanto, no es trascendente, salvo desde el punto de vista formal, qué ley citemos. Si la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral de 2023 o la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral de 1996. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con esto queda, espero, claro cuál es el sistema normativo. Hablábamos ayer de reglas y dijimos el sistema normativo o las normas no son otra cosa que reglas de conducta. Y las normas jurídicas son reglas de conducta que se caracterizan por ser bilaterales, externas, heterónomas, coactivas, generales, abstractas y permanentes. Estas son las reglas de la prueba en materia electoral, las que están en nuestra ley procesal electoral con independencia de cuál de las dos citemos. En su contexto siguen estableciendo lo mismo. No hay diferencias normativas notorias, de tal suerte que no importa cuál consultemos en este momento, no cuál apliquemos. Es distinto consultar que aplicar. No importa cuál consultemos para efectos didácticos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alex. El sistema probatorio, a la siguiente. Recordemos que hay tres sistemas probatorios, decíamos ayer. El sistema de la prueba tasada, el sistema en cuanto a valoración, el sistema de la libre convicción y el sistema de la sana crítica. En cuanto a valoración, en cuanto a medios probatorios que se pueden aportar, tenemos también el de la libertad probatoria o de la prueba libre y el sistema de la prueba legal. Sistema de la prueba legal que no reconoce más medios que los que están previstos literalmente en la ley, que están señalados por el legislador en el texto del Código Procesal aplicable. En nuestra materia tenemos asumida fundamentalmente la tesis de la prueba legal, porque vimos en el sistema de evolución normativa en materia probatoria cómo fuimos avanzando de pruebas documentales únicamente hasta llegar al catálogo que actualmente tenemos, con independencia de cuál de las dos leyes estemos citando, porque se refieren a los mismos elementos probatorios. La diferencia está en que ahora la enumeración está en el artículo 15, antes estaba en el 14, y la carga de la prueba está en el 15, estaba en el 15, está actualmente en el 14. Artículos de las leyes procesales. ¿Cuál es el sistema que asume nuestra ley? El sistema de la prueba legal. Solo los medios de prueba que están expresamente previstos en la ley. Aunque ayer decíamos también que dependiendo de la prueba que queramos ofrecer y aportar,
le podremos encontrar ubicación en alguna de las especies de prueba legalmente previstas, aunque en estricto sentido jurídico quede un poco alejado de ese medio de prueba. Por ejemplo, los medios electrónicos. Los ubicamos dentro de los documentos, públicos o privados, porque al final de cuentas son medios para reproducir o para consignar, para asentar la ocurrencia de hechos jurídicos en sentido amplio mediante el uso del lenguaje. Por tanto, aun siendo documentos electrónicos, son documentos y por tanto la clasificación dependerá de si son privados o públicos según la autoría que tengan. Pero nuestro sistema probatorio es el sistema de la prueba legal. No hay el sistema de la libertad probatoria, aunque, repito, si buscáramos una manera de cómo ubicar en el contexto normativo la prueba novedosa que queramos ofrecer, siempre vamos a encontrar una salida, una solución a el problema que pudiera presentar la naturaleza específica de la prueba ofrecida por parte nuestra. Nos quedamos por lo pronto. Sistema probatorio en las leyes de medios de impugnación en materia electoral es el sistema de la prueba legal. Solo las que están expresamente previstas en la ley son susceptibles de ofrecimiento, aportación, recepción, en su caso preparación y valoración de la prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los medios de prueba? La siguiente. Si tomamos en consideración a la doctrina, vamos a encontrar, como nos dice Michele Tarufo, que los medios de prueba constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. En sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si éste es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible en un caso específico, no es elemento de prueba en ese caso. Sí, ¿cuál es? Primero, la terminología que ya habíamos comentado. Medios de prueba, fuentes de prueba, elementos de prueba. No siempre los autores hacen la distinción de una u otra expresión y toman como expresiones sinónimas el de medio de prueba y elemento de prueba, aunque también puede ser fuente de prueba. Esto ya dependerá del caso particular. ¿Cuál es el medio de prueba? Nos dice Michele Tarufo, todo lo que puede ser usado para llevar el conocimiento de un hecho al juzgador, para poderle decir a quién de las partes en el proceso le asiste la razón, quién es el que dice la verdad y quién es el que oculta la verdad o dice mentiras. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los medios de prueba. ¿No teníamos antes otra definición, Alexander? A ver si hay otra con definición. Antes de esta no hay. Tal vez la ubiqué mal. Vamos, continuamos con lo que tenemos. A la siguiente, a la otra. ¿Cuáles son los medios de prueba que reconoce la legislación procesal electoral? En este caso estamos repitiendo, porque ya antes habíamos dicho, el texto del artículo 14 de la ley de 1996, ahora reproducimos la ley de 2023 en su artículo 15, que establece que la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley
solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. Y viene el catálogo de documentales públicas, documentales privadas, técnicas, presuncionales legales y humanas y la instrumental de actuaciones. Habíamos dicho que a esto tenemos que agregar la prueba confesional y la prueba testimonial, que están previstas en el párrafo 2, caso en el cual deben el testimonio y la confesión hacerse ante fedatario público, que el fedatario público cumpla los requisitos formales para poder asentar esta narrativa de hechos y, por supuesto, hacer constar los datos generales de los declarantes y la razón de su dicho. ¿Por qué saben y les consta en su caso todo lo que han declarado? Esto es sumamente importante, pero al final de cuentas, confesional y testimonial ya son medios de prueba admisibles en el proceso electoral. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Además, aunque no se pueden ofrecer y aportar estas pruebas, que nadie prohíbe, podemos hacerlo sin ningún problema, los órganos competentes para resolver pueden ordenar el desahogo de reconocimientos jurisdiccionales y el desahogo de pruebas periciales. Si el catálogo que teníamos en el párrafo 1 del artículo 14 o del artículo 15, según la ley que estemos consultando, se ha ampliado considerablemente. Ya tenemos otros elementos de prueba, aparte de los que había enunciado el legislador. De las pruebas documentales públicas viene el catálogo, cuáles son las pruebas documentales, las pruebas de reconocimiento o inspección jurisdiccional, solo puede ser ordenada por el tribunal, y lo mismo, algunas pruebas periciales solo pueden ser ordenadas por el tribunal, no pueden ser ofrecidas y aportadas por la parte interesada. La enumeración de documentales públicas está aquí, es la misma que teníamos en el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Vamos a la siguiente, por favor, para no detenernos tanto en estos temas: documentales privadas, pruebas técnicas, fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Creo que aquí hay un error del legislador, porque no es lo mismo prueba técnica que prueba científica. Por supuesto, bienvenido al catálogo de medios probatorios. Estamos ampliando más la posibilidad probatoria de el gobernado que quiera promover un medio de impugnación en materia electoral. He dicho gobernado porque el sistema de medios de impugnación está instituido fundamentalmente para que ciudadanos, candidatos y partidos políticos puedan controvertir los actos, resoluciones y procedimientos de las autoridades que participan en la materia electoral. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Tenemos también la prueba pericial, que puede ser ofrecida y admitida por el tribunal siempre que no se refieran a los procedimientos electorales y a sus resultados. Decíamos ayer, difícilmente podemos demostrar muchas veces la razón de nuestra disconformidad si no es mediante la aplicación de la prueba pericial. Imagínense que lo que estamos invocando es, por ejemplo, rebase de topes de gastos de campaña. Necesita un estudio, aparentemente son solo matemáticas, y ya decir matemáticas es mucho, son solo sumas y restas para poder saber cuánto gastó el partido político o el candidato o los dos y cuánto recibieron de aportaciones. Pareciera sencillo, luego regresaremos a este tema. Para mí es un tema también de conocimiento profesional y por tanto procedería a la prueba pericial.
pero ya lo comentaremos en su momento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. A la siguiente. Este es el catálogo de medios de prueba que tiene la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en el artículo 14 y la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral en el artículo 15. Documentos públicos, documentos privados, prueba técnica, prueba científica, que parece que estuviera por un error y no porque el legislador quisiera agregar la prueba científica, pero la tenemos como un medio de prueba que está previsto en la ley y que se puede en su momento ofrecer y aportar. Bueno, aparte de la prueba técnica, la instrumental de actuaciones, la confesión, el testimonio, el reconocimiento o inspección jurisdiccional y la prueba pericial no vinculada a procedimientos electorales ni a sus resultados. Cuando menos es la letra de la ley, con la cual no coincido, de la cual no comparto. Y finalmente tenemos la presunción legal y la presunción humana, que ya les decía, no son pruebas, sino en todo caso es prueba como efecto en la presunción humana. Y en la presunción legal es un precepto jurídico que debe ser aplicado por el tribunal competente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Objeto de prueba y carga de la prueba. ¿Cuál es el objeto de prueba o qué es lo que se puede probar? Y la siguiente es ¿quién debe probar? Vamos a la diapositiva siguiente. Con las preguntas ¿qué se prueba y quién debe probar? Contestamos estos cuestionamientos. Artículo 14 de la Ley General. Aquí hay un error, sería perdón, no, es correcto. Artículo 14 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Qué se prueba? Y nos dice el legislador en el párrafo 1 del artículo 14. Son objeto de prueba los hechos controvertidos. Eso es lo que vamos a probar en el proceso. La veracidad de los hechos que hemos narrado en la demanda, la veracidad de las cuestiones fácticas que hemos planteado, o bien las de la parte responsable o demandada. Los dos, los cuatro en nuestro proceso, tercero interesado y coadyuvante, tienen la posibilidad de ofrecer y aportar pruebas. ¿Qué se prueba? Son objeto de prueba los hechos controvertidos. Aquí se dice controvertibles equivocadamente. Así ha estado desde 1996 y no obstante todas las reformas, nadie ha visto este error de redacción que trasciende al mundo del derecho procesal, porque no es lo mismo hecho controvertible, si susceptible de controversia, que hecho controvertido, lo que está cuestionado ante los tribunales. Bien, son objeto de prueba los hechos. No es objeto de prueba o no son objeto de prueba el derecho. Esta es una verdad formal que hemos contenido en nuestra legislación procesal desde 1996 o quizá desde antes. Pero así está, son objeto de prueba los hechos. Una buena parte de la doctrina jurídica afirma que los hechos no se prueban. Los hechos existen. Alguien conoció esos hechos o en alguna parte quedó asentado esos hechos, por tanto serán la fuente de la prueba y la prueba será la confesión, el testimonio, la rendición de un informe de quien tenga en su poder los elementos correspondientes.
Si son objeto de prueba los hechos, según la ley, según la doctrina, son las afirmaciones sobre hechos. No es el hecho el objeto de la prueba, sino la afirmación, o en su caso la negativa. El que niega no está obligado a probar, salvo que su negativa implique, envuelva la afirmación de un hecho, caso en el cual sí debe aportar medios de prueba. Pero junto con la pregunta, ¿qué se prueba? Ya dijimos, se prueban hechos según una tendencia, se prueban afirmaciones según la otra tendencia, y yo afirmo que se prueban afirmaciones relativas a hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos que motivan la controversia, los hechos controvertidos. ¿Quién debe probar? Pues si tenemos la premisa de que se prueban las afirmaciones, el que está obligado a probar es el que afirma, no el que niega. Si decimos que el objeto de la prueba son los hechos, el que tiene que probar es el que narra los hechos, a menos de que esté narrando hechos que sean imputados a otras personas, terceros o partes. Pero al final de cuentas, nos dice el legislador, el objeto de la prueba son los hechos. No nos meteremos a esta discusión interesante, incluso desde su origen, cuando Carneluti afirma que el objeto de la prueba son los hechos relativos, son las afirmaciones relativas a hechos y excepcionalmente a normas jurídicas. Y esto otro es también criticable en nuestro sistema probatorio. Con toda precisión se establece, no son objeto de prueba el derecho, no, el derecho consuetudinario, el derecho jurisprudencial y el derecho extranjero son objeto de prueba. Por tanto, esta afirmación categórica en la ley es equivocada. No es verdad que solo los hechos sean objeto de prueba y que no sea objeto de prueba el derecho. Si el derecho se sustenta en usos y costumbres, como sucede en nuestro sistema electoral, por supuesto que el derecho es objeto de prueba. Y lo mismo sucede con la jurisprudencia. Y ya no digamos con el derecho extranjero, caso en el cual tenemos suscrito una convención interamericana sobre la prueba del derecho extranjero. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Mi conclusión. Son objeto de la prueba procesal, por regla, las afirmaciones o negaciones de las partes litigantes sobre los hechos jurídicos lato sensu, motivo de controversia. Excepcionalmente, son objeto de prueba las afirmaciones o negaciones de los litigantes sobre la existencia, vigencia y aplicación de normas jurídicas de derecho consuetudinario, de derecho jurisprudencial o de derecho extranjero. Es la conclusión a la que yo llego y que está a la discusión de todo aquel que quiera analizar este concepto. No son objeto de prueba en el proceso los hechos no controvertidos, tampoco los hechos notorios, ni los hechos imposibles jurídica o físicamente. Es la conclusión a la que yo llego. No podemos decir que no se prueban hechos porque las afirmaciones están vinculadas a los hechos. No podemos decir que solo se prueban afirmaciones porque pudieran hacerse afirmaciones abstractas, afirmaciones que fueran inferencias y que habría necesidad de cumplir o de demostrar que es verdad lo que está diciendo. No, para mí no procede
actuar de esa manera. No son objeto de prueba los hechos no controvertidos. Si se afirman hechos o se imputan hechos a la demandada o responsable y la demandada o responsable no contesta, no controvierte los hechos que le son imputados, se estima que han sido aceptados. No están controvertidos, por tanto no requieren de prueba. Tampoco los hechos notorios. Lo que todo el mundo sabe en un contexto social y temporal determinado no requiere de prueba. Todo el mundo lo sabe el juez, lo saben las partes, lo sabe todo el mundo. Son hechos notorios, no requieren ni siquiera ser invocados por la parte a la que le beneficien. Son hechos que no requieren prueba, que se dan por sabidos, se dan como verdaderos y así se valorará en su momento. Los hechos imposibles, física o jurídicamente, o ambas imposibilidades. No se puede cambiar la fecha de la jornada electoral, por ejemplo. ¿Cuándo se debe celebrar la jornada electoral? El primer domingo del mes de junio del año que corresponde. Si en lugar de junio cambiamos la fecha para julio, agosto, septiembre, octubre o cualquier otro mes, requerirá de prueba la afirmación de que se cambió la fecha de la elección, de la jornada electoral, y por tanto que no se recibió la votación o se recibió votación en mayoría porque era una fecha especial para el lugar en donde se instaló la mesa directiva de casilla. ¿Sí? ¿Será posible jurídicamente cambiar la fecha de la jornada electoral? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede cambiar la fecha de celebración de jornada electoral? ¿Nadie quiere opinar? En contextos muy apremiantes, ¿no, doctor? Por ejemplo, en las elecciones de 2020 para Hidalgo se cambió la fecha de la elección por la pandemia y ya no fue el 5 de junio, sino se pasó hasta el 5 de septiembre de ese mismo año. Correcto. Bueno, Gerardo. Yo creo que, maestro, buenas tardes a todos. Tendría que ser un caso muy excepcional porque ese tipo de decisiones controvierten mucho el principio de certeza. Entonces, pues no tengo una respuesta así exacta, pero se me hace muy difícil y más ante una eminencia ya de la jornada, se me haría impensable. Gracias, Gerardo. Han propuesto las dos soluciones posibles al tema. Yo sostengo que se trata de un hecho jurídicamente imposible. No podemos cambiar la fecha de la jornada electoral, está en un precepto de la Constitución. Y si está previsto en la Constitución cuándo debe ser la jornada electoral, nadie puede cambiar esa fecha. En todo caso, en un momento, Luis Fernando, en todo caso, tendría que hacerlo el Poder Revisor Permanente de la Constitución, porque es el que ha establecido en el texto constitucional cuándo deben ser celebradas las jornadas electorales. Si quiero cambiar la fecha, no tengo posibilidades, tengo que pedirle al Congreso de la Unión que formule una norma excepcional por las circunstancias particulares que se viven y que se pueda cambiar la fecha de jornada electoral.
pero solo por disposición del Poder Revisor Permanente de la Constitución. Y de que se pueden lograr en plazos breves reformas de este tipo, por supuesto que sí. Y no sería además una reforma, sería un decreto constitucional aislado, cambiando la fecha de la jornada electoral por todas las razones que se han expresado en su momento debidas a la pandemia por COVID-19. Adelante, Luis Fernando. Solamente aplicaría, si me pueden oír, pero no ver el video, que si aplica nada más para elecciones federales o son todos los comicios, sea municipales, disculpen el claxon, estatales, municipales, diputados locales, ¿todo aplica? Para La mí, misma. sí, para mí aplicaría tanto a elecciones federales como a locales y municipales, porque ambas fechas están previstas en la Constitución, ley suprema de la Federación, y no se puede dejar de cumplir lo previsto en la Constitución si no es por una modificación a la propia Carta Magna o ley suprema de la Federación. No sé, Luis Fernando, si quedó aclarada tu duda. Todo claro. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Objeto de prueba solo los hechos controvertidos, siempre que no sean hechos imposibles o bien hechos notorios. El derecho también es objeto de prueba cuando sea derecho sustentado en usos, costumbre, jurisprudencia o derecho extranjero. Y hay una convención interamericana sobre la prueba del derecho extranjero. No nos vamos a meter a estas particularidades porque no nos daría tiempo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se debe probar en materia electoral? Nos piden explicar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, las circunstancias de tiempo, cuándo, modo, cómo y lugar, dónde. Vamos a la siguiente, por favor. Si el que ofrece pruebas, si el que debe probar es el actor o la parte actora, ¿cómo, dónde, cuándo debe ofrecer pruebas y aportarlas, por supuesto, salvo que tenga algún impedimento, que lo haga del conocimiento del tribunal para que el tribunal pueda requerir la remisión de las pruebas correspondientes? Pero vean cómo en el artículo 9, que establece los requisitos del escrito con el cual se debe promover un medio de impugnación, estamos abarcando temas del derecho probatorio. ¿En dónde se deben ofrecer las pruebas? En el escrito de demanda, en el informe circunstanciado o en el escrito de comparecencia como tercero, interesado o coadyuvante. Estos requisitos del escrito de demanda están numerados por incisos y tenemos el inciso C, acompañar el o los documentos para acreditar la personería de la persona promovente. Bueno, la redacción así está. Aquí estamos ya ante materia de pruebas. Si Juan Pérez comparece en representación de Pedro Sánchez, debe expresar cómo obtuvo esa representación o en dónde consta esa representación. Si el representado es menor de edad, pues no se le podrá requerir a él que acredite la personería de quien comparece. Por tanto, se le designará un tutor especial para poder hacer los requerimientos y que los pueda cumplir. O directamente al representante para que el representante acredite su personería.
no su personalidad, sino su personería. Pero finalmente ya estamos en materia de pruebas. Prueba para acreditar que alguien es representante de otro sujeto de derecho. En el inciso E, se entra de manera clara, directa al tema que nos interesa. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que causen la resolución o el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados. Si decimos, en términos del artículo 15, que son susceptibles de prueba los hechos controvertidos están aquí inmersos en la demanda, en la narración de hechos que sustentan o motivan la controversia. La otra parte, al contestar, debe referirse a los hechos que le son imputados, aceptándolos o negándolos. O bien, en una tercera tendencia, señalar cómo ocurrieron. Pero no se queda sin sanción procesal el hecho de no ofrecer pruebas. Y finalmente, en el inciso F, ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación. Sí, ofrecer pruebas relativas a los hechos narrados en la demanda. No pueden ser pruebas desvinculadas de los hechos narrados en el escrito de demanda. Este ofrecimiento y aportación, si la pregunta ¿cómo se ofrece? Se debe ofrecer en el escrito de demanda, en el escrito de comparecencia como tercero interesado, en el escrito de comparecencia como tercero coadyuvante y en el informe circunstanciado. Ahí es en donde se deben ofrecer las pruebas y se deben aportar anexas al escrito de demanda. Con esto estaríamos cumpliendo el cómo, cuándo, cuando comparezca a promover el medio de impugnación. ¿Dónde? Ante el tribunal competente o ante el órgano de autoridad competente por haber sido quien emitió el acto o resolución impugnado, es decir, por tener el carácter de demandada o demandado. Caso en el cual debe recibir la demanda, lo debe hacer del conocimiento público por un plazo de 72 horas para que puedan concurrir los terceros interesados y también los coadyuvantes. Si las reglas del cómo, dónde y cuándo están contenidas aquí, en el artículo 9 para el actor. Luego vamos a ver para el demandado y los otros terceros. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mencionar, en su caso, las pruebas que habrán de aportarse o se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse, cuando quien promueva justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y estas no le hubieran sido entregadas. Sí, puede ser por la celeridad de nuestros medios de impugnación, tanto en el tiempo para impugnar como en el plazo para resolver, se ha vuelto un proceso concentrado, un proceso que evita en lo posible los obstáculos. Por eso el artículo 17 de la Constitución establece que se impartirá justicia pronta, completa e imparcial, y que los tribunales estarán expeditos para impartirla. Estar expedito es sin obstáculos innecesarios, sin diligencias innecesarias, sino facilitar la solución de la controversia. En el párrafo 2 tenemos la excepción. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir el requisito previsto en el inciso F.
Sí, en un litigio de estricto derecho, donde lo que se controvierte es la aplicabilidad o no aplicabilidad de normas jurídicas al caso concreto, no es necesario ofrecer y aportar pruebas. Serían inútiles. Nuestro pleito, nuestra controversia es de estricto derecho. ¿Aplica o no aplica la norma? Por tanto, no necesitamos de pruebas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. En cuanto a la autoridad u órgano partidista responsable, se le impone el deber, una vez que ha recibido el escrito de impugnación, se le impone el deber de hacerlo del conocimiento público mediante cédula que durante un plazo de 3 días hábiles se fije en los estrados respectivos. ¿Para qué es esta publicidad? Para que la contraparte se entere de que ha sido promovido este medio de impugnación, pero sobre todo funciona como llamamiento a los terceros interesados para que comparezcan en defensa de su interés. Y el hecho de publicar en estos 3 días es también para dar oportunidad de que el coadyuvante pueda comparecer, ya sea coadyuvante del actor o coadyuvante del tercero interesado. Aquí tenemos una grave confusión en la nueva ley, porque la publicidad se debe hacer por el plazo de 3 días. 3 días hábiles. Pero luego en el párrafo 4 encontramos que dentro del plazo de 72 horas contadas a partir de la publicación del acuerdo, del acuerdo de presentación del medio de impugnación respectivo, los terceros interesados podrán comparecer mediante, y ya veremos mediante qué escrito. Pero hay una diferencia. En el párrafo 1 nos dicen que la publicación será durante 3 días hábiles. Y en el párrafo 4 nos dicen que esta publicidad es para que dentro de las 72 horas siguientes comparezca el que asuma tener carácter de tercero interesado. No sé todavía. ¿Perdón? Perdón, ahí se contradice, maestro. Efectivamente, hay una contradicción. Porque si el plazo de 3 días hábiles en el que se encuentra transcurriendo el término que van a tener los terceros para comparecer en el otro apartado, pues ya se están coartando, porque dentro de esos 72 horas tiene la obligación de comparecer cualquier tercero, entonces en realidad ya no existen las 72 horas. Sí, efectivamente, Gerardo, hay una contradicción aquí. No se fijaron, quizá, o no sé si haya alguna explicación en la exposición de motivos, la buscaré, pero para mí copiaron mal. Copiaron en una parte el texto de la ley del 96 y en la otra parte hicieron una pequeña innovación. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿En qué momento estaremos fuera de tiempo ofreciendo pruebas? Si tomo en cuenta los 3 días hábiles o si debo tomar en consideración las 72 horas. Es un problema, no sé si ya se ha presentado, creo que no, pero es un problema que puede presentarse con el transcurso de los días. Y que tengamos que recurrir casi a un sistema de espionaje, lo cual es absurdo. Lo que deberíamos de hacer es aplicar la norma más favorable al compareciente. ¿Y cuál es lo más favorable al compareciente? El plazo de 3 días hábiles. Adicionado
con los 3 días hábiles, tomando en cuenta que los días hábiles son únicamente de lunes a viernes como regla. Sábados y domingos no cuentan. Y por otra parte, tampoco cuentan los días que conforme a la ley, aún siendo de lunes a viernes, que conforme a la ley sean inhábiles o los que sean inhábiles por determinación de un órgano de autoridad o incluso por jurisprudencia. El tema de los días hábiles e inhábiles también tiene su interés fuerte y su trascendencia, como podemos ver en esta contradicción. Porque las 72 horas son hábiles o inhábiles. Y en todo caso tendríamos que ver cuál es el horario hábil de la autoridad o del partido político que ha recibido la demanda para saber de cuándo a cuándo se contará el plazo. Pero esta contradicción que advertía Gerardo es una contradicción fuerte. Yo no he podido resolver el tema, no sé si alguno de ustedes me dice cómo interpretar, se lo agradeceré. Por lo pronto vamos a la diapositiva siguiente, Alexander. A ver, regresa por favor. Estamos en el escrito del tercero interesado. Dentro del plazo de 72 horas, los terceros interesados podrán comparecer mediante escrito y vamos a ver los requisitos. Adelante, por favor, Alexander. Requisitos que debe cumplir el escrito del tercero interesado. Inciso D, acompañar el o los documentos que sean necesarios para acreditar la personería del compareciente. Inciso F, ofrecer y aportar las pruebas dentro del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1 de este artículo y mencionar en su caso las que se habrán de requerir. Es la misma regla que hemos visto para el actor. En esa parte. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La misma salvedad en el párrafo 6 si el litigio es de estricto derecho. Vamos a la siguiente. Los candidatos, en cuanto a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento, pueden participar como coadyuvantes del partido político que los registró. Y vamos a la diapositiva siguiente. A ver, perdón. Regresamos, Alexander. Dice, los candidatos en cuanto a los medios de impugnación previstos en el libro segundo de este ordenamiento pueden participar como coadyuvantes del partido político que los registró de conformidad con las reglas siguientes. Deben comparecer por escrito y el escrito debe presentarse dentro de los plazos previstos para promover la impugnación o para comparecer en carácter de tercero interesado. Este escrito debe cumplir los siguientes requisitos. Vamos a la siguiente, por favor. Los escritos deben ir acompañados del documento con el que se acredite personería. Pueden ofrecer y aportar pruebas dentro de los plazos establecidos en esta ley, siempre y cuando estén relacionados con los hechos y agravios invocados. Y ahí estamos nuevamente ante el requisito de ofrecimiento de pruebas, inciso D de este artículo 12. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. En el artículo 18, párrafo 1, se establece dentro de las 24 horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso B del párrafo 1
del artículo anterior, la autoridad o el órgano del partido responsable de la resolución o el acto deberá remitir al órgano competente del instituto o a la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo siguiente. A. El escrito original mediante el cual se presenta el oficio de impugnación, las pruebas y demás documentación. B. Copia del documento en que conste la resolución o acto impugnado. Vean cómo, decíamos ayer, el documento base de la acción se debe exhibir desde el principio. Aquí, como un requisito del escrito de comparecencia, es que se presente anexo el documento que contenga la resolución o el acto impugnado. Lo más que se había avanzado hasta hace algunos meses sobre este tema es aceptar, bueno, no meses, sino años, es aceptar las pruebas técnicas y aceptar, esto sí, de unos meses para acá, aceptar que la autoridad responsable envíe no en papel una copia en que conste la resolución impugnada, sino en su caso, una videograbación o simplemente una grabación. Y con esto se evitan de la necesidad de aportar el documento en que conste la resolución o acto impugnado, que al final de cuentas, a pesar de ser documento base de la acción, es una prueba que se anexa al escrito. No es más que una prueba. ¿Para qué? Para poder demostrar que el acto fue emitido en los términos en que dice la autoridad responsable. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí encontramos ya la precisión, escritos de los terceros interesados y coadyuvantes, las pruebas y demás documentación que se hayan acompañado a los mismos. En caso del juicio electoral a que se refiere el artículo 37 de esta ley, debe enviarse el expediente completo en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la presente ley. Y el inciso F, cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Y la misma excepción o la misma salvedad. Si se trata de un litigio de estricto derecho, no es necesario aportar prueba alguna. Pero veamos cómo actor, tercero interesado, coadyuvante, responsable, todos tienen para sí la carga de la prueba. Deben cumplir la carga probatoria dentro del plazo legalmente establecido para comparecer a juicio. De tal manera que si no se ofrecen pruebas, el resultado de la sentencia puede ser desfavorable al actor, que es el que pretende obtener una resolución favorable, pretende obtener una declaración favorable del juzgador, pretende en muchas ocasiones que el responsable deje de hacer lo que ha hecho o bien que haga lo que no ha hecho. Depende de la pretensión. Pero tenemos ahí ya las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Tiempo al comparecer o dentro del plazo de comparecencia, con independencia de que sea en calidad de actor, de responsable, coadyuvante o tercero interesado. Circunstancias de modo. Siempre debe ser por escrito. Además, aunque esto no está previsto en la ley procesal electoral, las pruebas se deben vincular a los hechos narrados. Los hechos narrados en la demanda o en el escrito de comparecencia como tercero o coadyuvante o como responsable. En cuanto al lugar,
El lugar hace referencia tanto a los escritos en los cuales se debe ofrecer y anexar las pruebas, como a dónde se debe presentar el escrito de impugnación, en dónde el escrito del tercero interesado, en dónde el escrito del coadyuvante y en dónde el informe circunstanciado. Como ya hemos visto, el escrito de impugnación se tiene que presentar ante el responsable o la responsable. La misma responsable tiene el deber jurídico de recibir los escritos de los terceros y de los coadyuvantes, integrar un expediente y mandar el expediente completo a el órgano competente para resolver. Pero también tiene la carga de rendir su informe circunstanciado. Y en el informe circunstanciado debe anexar copia de la resolución impugnada, debe anexar los elementos probatorios que considere pertinentes para la resolución del caso y, por supuesto, los escritos y las pruebas ofrecidas por las partes. Vean el inciso F de este numeral 18, párrafo 1. Cualquier otro documento que estime necesario para la resolución del asunto. Si cualquier otro documento o elemento probatorio, no necesariamente documental, puede ser de otra naturaleza, cualquier otro elemento probatorio que estime necesario para resolver el asunto conforme a derecho. ¿Alguna pregunta, comentario, observación hasta esta parte? Que es mucho lo que hemos estado abarcando, pero no tenemos alternativa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Vamos a suprimir esta parte, vamos a la siguiente. Valoración de la prueba. Nos dicen en el temario sana crítica, herramientas para la valoración de las pruebas y, en términos generales, valoración de la prueba. Ya habíamos dicho que tenemos 3 sistemas de valoración de la prueba. El sistema de la prueba legal o prueba tasada. Es el legislador en la ley el que determina el valor que se debe asignar a cada uno de los elementos de prueba que obren en el expediente. No lo deja al libre arbitrio, a la libre argumentación y valoración del tribunal, sino que el legislador asienta en la ley cuál es el valor probatorio de cada medio. Por ejemplo, el Código Federal de Procedimientos Civiles establece en el artículo 87, el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes siempre que estén reconocidas por la ley. Los autos en que se admita alguna prueba no son recurribles, los que las desechen son apelables en ambos efectos. Y viene toda la enumeración de los medios de prueba que reconoce este código. Y en el artículo 197, en el capítulo Valoración de la prueba, estableció el legislador: el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar el valor de las mismas, unas frente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha evaluación contradictoria, a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta evaluación. Si aparentemente nos está dando la regla, el tribunal goza de amplia libertad para valorar las pruebas.
a menos de que esta ley disponga lo contrario. Y si revisamos todos los artículos siguientes en este capítulo, evaluación de la prueba, casi todas las pruebas tienen valor tasado para el legislador. Ya el legislador nos dijo si hace prueba plena o no. Este sistema de la prueba legal o prueba tasada se opone al sistema de la libre convicción o de la libre apreciación de la prueba. En el sistema de la libre convicción, realmente es el tribunal el que tiene libertad plena para atribuir al medio probatorio el valor de convicción que considere pertinente en cada caso. No hay una calificación previa, una calificación legal de si la prueba hace prueba plena o no, si convence plenamente o no al juzgador. En el sistema de la libre convicción, es el juzgador el que determina el valor de la prueba. Pero se llegó a extremos en este sistema, o se permitió desde el origen, un extremo en este sistema de valoración de la prueba. El juzgador dice qué valor probatorio tiene, qué grado de convicción le genera, sin necesidad de mayor motivación ni fundamentación. Basta que el juzgador diga, hace prueba plena, para que dogmáticamente así se acepte, hace prueba plena. Esto que pareciera ser algo insólito, en mi opinión, por lo que he leído, por supuesto, es un sistema que aplicó permanentemente la Santa Inquisición. La Santa Inquisición a nadie le daba cuentas. La Santa Inquisición no motivaba y fundamentaba sus resoluciones. Eres hereje y te condeno a morir en el fuego. Podían incluso disponer de la vida de quienes cometían delitos de carácter religioso. Y actualmente lo vemos en los jurados populares. Los integrantes de un jurado popular que realmente no resuelven, pero sí emiten una opinión calificada sobre si es inocente o culpable el que es juzgado por un delito. Esos jurados no tienen que rendirle cuentas a nadie. A nadie le tienen que explicar por qué caminos, por qué razones llegó a la conclusión de que hace prueba plena. Simple y sencillamente se toma su veredicto y así es como se asume la decisión sin mayor explicación sobre las pruebas. Son los dos sistemas extremos. A ver, ¿qué nos dice Luis Fernando? Que no alcancé a leer. Que tenían que tener el permiso de la iglesia para ejercer el control de las armas. Tenías que matar con permiso de la Santa Iglesia. Si no lo tenían, la Inquisición tenía que intervenir. Si matabas a esta persona, te mataba. Sí, aunque yo hablaba de la Santa Inquisición nada más como tribunal, sí, exclusivamente en esa parte. La otra, efectivamente, así era también la posibilidad o el permiso para poder privar de la vida a otro. Pero no, lo que yo hablaba es valoración probatoria. La Santa Inquisición a nadie tenía que explicarle por qué razones llegó u otorgó a los medios de prueba el valor de convicción plena y que por eso condenó al acusado, por ejemplo, a la muerte en el fuego, en la fogata. Y que actualmente los jurados populares tampoco le rinden cuentas a nadie. Se reúnen, discuten, en su caso, y resuelven.
con base en las pruebas que han presenciado, que han tenido a la vista o que han podido escuchar. Y no hay mayor motivación de su conclusión. A diferencia, en el sistema de la sana crítica, yo digo que el sistema de la sana crítica es un sistema de valoración debidamente fundada y motivada. En la sana crítica se tienen que analizar una por una todas las pruebas que obren en el expediente. Se tienen que adminicular, se tienen que concatenar todas las pruebas entre sí. Y una vez que se ha hecho este ejercicio jurisdiccional, hacer la valoración de las pruebas en su conjunto, de qué convencen al juzgador, quién tiene la razón, el actor, el responsable o el tercero interesado. Y resolverá motivando y fundamentando no solo su sentencia como unidad, sino la valoración de las pruebas que ha tomado en cuenta para poder llegar a la convicción de que le asiste la razón al actor o al responsable o incluso al tercero interesado. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Nos dice Hernando Davis Echandía, valoración de la prueba. Por valoración o apreciación de la prueba judicial se entiende la operación mental que tiene por fin conocer el mérito o valor de convicción que pueda deducirse de su contenido. Valoración de la prueba, operación mental, ¿sí? Acto de raciocinio. Un acto de raciocinio que debe quedar contenido en la sentencia. No es nada más la operación mental subjetiva y se acabó. No, esta operación mental debe quedar constante en la sentencia. ¿Para qué es la operación mental? Para saber qué grado de convicción o de verosimilitud, dicen algunos autores, tienen las pruebas que obran en el expediente. ¿De qué me convencen? ¿Hasta dónde me convencen? Porque puede ser el convencimiento total, convencimiento pleno, o un convencimiento no pleno. Vamos a comentar también este tema. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Marina Gascón nos dice, la valoración de la prueba ha de concebirse como una actividad racional, consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas reconstrucciones posibles de los hechos. Por eso, el objetivo de los modelos de valoración ha de ser promover esquemas racionales para determinar el grado de probabilidad de tales hipótesis. Muy simplemente, los esquemas de valoración racional son necesariamente esquemas de probabilidades. Esto no lo habíamos visto en ninguna parte. Hemos estado hablando de convicción plena. Hace unos momentos hablé de una convicción semiplena y de una convicción insuficiente. ¿Qué tanto de prueba necesito para poder dictar una sentencia conforme a derecho? ¿Hasta dónde debe ser mi requerimiento de prueba para resolver la litis? En el derecho extranjero, sobre todo en el derecho anglosajón, se habla de estándar de prueba. Y aquí también hemos tratado el tema de estándar o estándares de prueba. Hay quienes se inclinan a favor de la existencia de un estándar de prueba y hay quienes
no aceptan este estándar porque sería tanto como regresar a la prueba tasada. Esta prueba vale tantos puntos, esta otra vale tantos, y así hasta agotar los elementos de prueba que podamos tener en un proceso. Pero los elementos de prueba que se aportan a juicio obedecen a las circunstancias particulares de las partes. No puede ser obedeciendo un mandato general y abstracto. El ofrecimiento de pruebas es también un acto jurídico, un acto de voluntad con la intención de generar consecuencias de derecho. Por tanto, debemos de estar pendientes de todas estas circunstancias para poder determinar si un hecho controvertido está plenamente probado o si nuestra conclusión es que probablemente sucedió de tal manera. ¿Hasta dónde podemos aceptar la probabilidad sin buscar la certeza? Porque Marina Gascón nos habla de hipótesis más probable. Hay muchas hipótesis. Nos formamos una hipótesis del actor cuando leemos su demanda y leemos las pruebas que ha ofrecido y aportado o que se compromete a aportar. Si leemos la resolución impugnada, podemos tener otra hipótesis. Y si tenemos un informe circunstanciado diferente, también lo valoramos por separado, podemos tener una hipótesis distinta. Y lo que vamos a hacer con las pruebas es demostrar cuál de todas estas hipótesis es la más probable. A veces, sin ningún problema, podemos llegar a la conclusión: el hecho sucedió de esta manera. Así se queda acreditado fehacientemente con estas pruebas valoradas de esta manera y adminiculadas con estas otras. Pero no siempre hay el convencimiento pleno del juzgador. Y habrá que resolver, porque no puede quedar sin resolución el litigio. Y habrá que inclinarse por lo que sea más probable. Por eso, Marina Gascón dice que es una actividad racional consistente en la elección de la hipótesis más probable entre las diversas construcciones posibles de los hechos. Si reconstruir todos los hechos y poder buscar con los elementos de prueba que hay en el juicio a quién le asiste la razón. Una vez que hemos encontrado esa convicción, una vez que conocemos la verdad de los hechos controvertidos, podemos dictar sentencia con la certeza de que será una sentencia debidamente fundada y motivada y una sentencia justa sobre todo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto ya lo vimos, los sistemas de valoración de la prueba: sistema de la prueba legal, prueba formal, tarifa legal, sistema legal o prueba tasada. Lo más común es hablar de prueba tasada y de la prueba formal o sistema legal. La otra tendencia, dijimos, el de la libre convicción, en donde el juzgador a nadie le tiene que explicar cómo y por qué llegó a esa conclusión. Y tenemos finalmente el método o sistema de la sana crítica. En este sistema, lo que vamos a hacer es el análisis, les decía, individualizado y luego de conjunto de todos los elementos de prueba, hasta llegar a la convicción de a quién le asiste la razón. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Sistema de la sana crítica. Se sustenta en las reglas o principios de la lógica.
del recto raciocinio, habíamos dicho. Se toman en cuenta también, o se toma en cuenta las máximas de la experiencia. Y por otra parte, las pruebas deben ser adminiculadas con todas. Todas las pruebas entre sí se deben hacer las combinaciones necesarias para llegar a la conclusión de que no estamos equivocados al inferir la verdad de los hechos en determinado sentido. Por eso he sustentado la tesis de que el sistema de la sana crítica puede también decirse que es un sistema de valoración de pruebas debidamente fundada y motivada. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alexander. El sistema de pruebas o el acervo probatorio, mejor dicho, ¿cómo debe ser valorado? Ya lo dijimos, analizando una por una y luego adminiculándolas todas en su conjunto. Pero veamos en el artículo 16 de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que establece las reglas. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. 3. Las documentales públicas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales. Solo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver los demás elementos que obren el expediente, las afirmaciones de las partes, en fin. Vamos a quedarnos con estos párrafos 1, 2 y 3. ¿Qué sistema de valoración de las pruebas establece la ley procesal electoral? ¿Quién se anima a decir yo? Doctor, veíamos Sí. en las clases anteriores que es la prueba legal, porque establece qué tipo de pruebas Sí. son las que son admitidas para ser valoradas por el juez. A ver, creo que aquí hay una pequeña confusión. A ver, uno es el sistema de valoración de pruebas. Sistema de valoración de pruebas. Y el otro, ¿qué tipos de pruebas podemos ofrecer en el juicio? Cuando pregunto cuál es el valor de las pruebas o qué sistema probatorio sigue el legislador procesal electoral después de haber leído los párrafos 1, 2 y 3, la respuesta debe ser que sigue el sistema de la prueba legal o tasada, de la libertad probatoria o de la libertad o de la sana crítica. Si ¿de cuál de los tres sistemas estamos hablando al leer estas disposiciones? Parece que fuera el de la prueba legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está señalando. ¿Quién habló? Doctor, Sí. sería el de forma mixta, ¿no? Sería de forma mixta, correcto. Bueno,
tanto la sana crítica como la prueba tasada, ¿no? Efectivamente, nos dio la regla. Pruebas documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Si prueba tasada. Sin embargo, con dos salvedades. Salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera. Sí, autenticidad del documento o veracidad de su contenido. Salvo estas dos excepciones, el sistema que se aplica es el de la prueba tasada. No tenemos oportunidad de decir, creo que esta prueba no puede hacer prueba plena porque está contradicha con estas otras que parece que también pueden tener prueba plena o pueden hacer prueba plena. Si debemos de referirnos exactamente a la autenticidad del documento o a la veracidad de su contenido. Si el contenido del documento está contradicho por otros elementos de prueba que generan convicción en el tribunal, pierde su carácter de valor probatorio pleno, a pesar de ser documental pública. ¿Por qué? Porque ya pusimos en duda su autenticidad o la veracidad de su contenido. Y si no solo es la duda, sino además la prueba fehaciente en contrario, no obstante ser documental pública, pierde todo valor probatorio. Y efectivamente estamos aquí ante un sistema mixto, porque también el legislador nos ha dicho que los demás medios de prueba solo harán prueba plena a juicio del órgano competente para resolver. Vamos a la siguiente, por favor. Tomando en cuenta el total de elementos que integran el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. Esto de verdad conocida, yo le atribuyo el concepto de buena fe, actuando de buena fe, no de manera inocente, sino de buena fe, analizando y valorando las pruebas, a quien le asiste la razón. Respecto de qué hechos controvertidos he llegado a la convicción de que son ciertos. ¿Y por qué no son ciertos los otros hechos? ¿O por qué no es cierto lo afirmado por la otra o las otras partes? Si tenemos que hacer un ejercicio de raciocinio completo, siguiendo las reglas de la lógica y adminiculando todas las pruebas entre sí. Decía alguno de los autores que citamos, enfrentando unas pruebas con las otras pruebas para ver cuál es mejor y cuál nos induce a la convicción sobre los hechos controvertidos de quién dice la verdad, el actor, el demandado o el tercero interesado. Sí, ahí están las reglas para la valoración de las pruebas en materia electoral. Están las herramientas, como se dice en el capitulado de nuestro tema. Pero además tenemos otras reglas, ya no de valoración propiamente. El párrafo 4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. Si ya no estamos valorando la prueba, la estamos calificando o clasificando. ¿Es prueba oportuna o prueba extemporánea? Si es extemporánea, ya no es posible su admisión y si fue admitida, se debe explicar por qué razón no se toma en consideración al momento de dictar sentencia.
Si únicamente se han de valorar las pruebas ofrecidas y aportadas dentro de los plazos legalmente previstos para la comparecencia de las partes. Sin embargo, nos dice el legislador, la única excepción a esta regla es la de la prueba superveniente. Siempre que hablemos de pruebas supervenientes, tendremos que analizar un acervo probatorio más amplio y con mucho más cuidado. Se entiende por prueba superveniente. Aquí empieza el problema. ¿Y cuándo estamos ante una prueba superveniente? Aquí está en donde debemos tener mucha atención, mucho cuidado al calificar la prueba. Si no la estamos valorando, insisto, la estamos calificando, ¿realmente es una prueba superveniente o no? Y nos dice el legislador, se entiende por prueba superveniente los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios. Aquí no nos da una gran luz. Pudo haber sido más claro. Sin embargo, dice, son supervenientes los que surgen después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios. ¿Y cuándo deben aportarse los elementos probatorios? Esto está previsto en la comparecencia de cada parte, porque acuérdense, habíamos dicho, el ofrecimiento y aportación de pruebas debe ser junto o en el escrito de comparecencia de la parte interesada, con independencia de si es actor, demandado, tercero interesado o coadyuvante. Cada uno tiene un plazo para poder comparecer. En este escrito de comparecencia se deben ofrecer las pruebas. Con el escrito de comparecencia se deben aportar las pruebas, porque si no las aportamos, será en agravio nuestro que se dicte una sentencia contraria a lo que está aprobado. Pruebas supervenientes son aquellos existentes, se entiende por prueba superveniente los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse. Primera hipótesis. Las que surgieron después del tiempo útil para su ofrecimiento y aportación. Pero además, aquellos existentes desde entonces, pero que la persona promovente, la compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos. Si primera prueba superveniente, la que existe, la que surge después de que ha concluido el plazo para comparecer con la calidad que corresponda. Segunda hipótesis, ya existían las pruebas, pero las desconocíamos. Eran desconocidas para la parte que comparece a juicio como actor responsable, tercero interesado o coadyuvante. No las conocía yo. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que ignoraba la existencia de esas pruebas. Y la tercera, pero que el promovente, la compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar. Sí, tres hipótesis. Pruebas supervenientes, las que surgen después de concluido el plazo útil para comparecer a juicio con cualquier carácter, sea actor, responsable, tercero interesado o coadyuvante. La otra hipótesis, ya existían desde antes de que yo tuviera la oportunidad de impugnar. Sin embargo, las desconocía. Las que eran desconocidas, simple y sencillamente se
manifiesta bajo protesta de decir verdad que no eran conocidas y pueden ser admitidas. Y finalmente, las pruebas que, aún sabiendo que existían, no fue posible obtener copia de ellos, y menos aún los originales, por no estar a disposición del público. Sí, me dijeron que podía tomar nota, pero no me podían expedir copia. Y yo tampoco podía obtener copia. Este tema es importante porque se tiene que demostrar que, siendo de existencia anterior y siendo del conocimiento de la parte interesada, ¿y por qué no fueron ofrecidas y aportadas? Porque no las tenía yo a mi alcance, porque no estaban bajo mi influencia poderlas ofrecer y aportar. Estaban, como están, en manos de una autoridad. Tribunal, te solicito que le requieras que te envíe esas pruebas. Y el tribunal tiene que llevar a cabo la diligencia correspondiente de requerimiento de las pruebas para poder resolver. Normalmente, a estas facultades del tribunal se les denomina facultades discrecionales para mejor proveer. ¿Por qué discrecionales? Porque solo actúa en el sentido solicitado si llega a la conclusión de que es conforme a derecho hacer el requerimiento. Si la conclusión es contraria, no hace el requerimiento, no ejerce su facultad probatoria. En fin, el tema de pruebas, de admisión, de ofrecimiento, de valoración, es un aspecto sumamente importante que tenemos que diseccionar, tenemos que estudiar con mucho cuidado, parte por parte, porque el triunfo o la derrota en un proceso, en un medio de impugnación en particular, puede depender mucho de la prueba, si no es que totalmente de la prueba. La importancia de la prueba en la práctica profesional es mucha, es amplia, y es importante estudiar el tema, plantear dudas, inquietudes, contradicciones, en fin, lo que quieran, siempre que se trate de buscar la consecución del objetivo académico correspondiente o del práctico en su caso. Si somos litigantes, postulantes del derecho, mejor dicho, si somos postulantes del derecho o somos asesores, debemos de estudiar con muchísimo cuidado todos estos temas porque garantizan casi siempre una sentencia favorable. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alexander. Control de las decisiones judiciales sobre los hechos. ¿Cómo se puede tener control jurisdiccional? Yo no uso la palabra judicial. Control jurisdiccional de las decisiones sobre hechos controvertidos. ¿Cómo podemos lograr el control de estas decisiones? ¿Alguien tiene idea? ¿Cómo podemos controlar las decisiones de los jueces sobre los hechos? ¿Nadie se anima? Mediante recursos, maestro. Mediante recursos. Muy importante. En primera instancia, no se cumplieron las reglas y los principios en materia probatoria, ya sea en el ofrecimiento, en la admisión, en el rechazo, en la preparación, en el desahogo, en cualquier etapa. Podemos, en los medios de impugnación ordinarios, como es el recurso de apelación, o bien en los juicios extraordinarios de control de constitucionalidad
como puede ser nuestro juicio de revisión constitucional electoral. ¿Sí? En estas vías impugnativas es en donde podemos tener el control de la decisión judicial. El juez analizó indebidamente o concluyó indebidamente que esta prueba era inadmisible y resulta que es la fundamental para la resolución del caso. Si los recursos son un medio importante, recursos procesales bien entendidos, son un medio sumamente importante de control de las decisiones judiciales al resolver los litigios sometidos a consideración del tribunal. ¿Qué más aparte de los recursos? Bueno, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Alexander. Vean lo que propongo como medios de control de las decisiones jurisdiccionales sobre los hechos. En primer lugar, el cumplimiento de las reglas del debido proceso. Si cumplimos las reglas del debido proceso, se habrán cumplido también las reglas en materia de derecho probatorio procesal, que son las que a continuación enuncio. Cumplir las reglas del derecho probatorio aplicable. Si ya no nada más las reglas generales del debido proceso, sino también las reglas particulares de la materia probatoria que nos interese. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos hablando de las pruebas en materia electoral. Las reglas son las que hemos leído de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación o de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, junto con las reglas del debido proceso, pero también la capacidad profesional del juzgador. Aquí es quizá el elemento más importante. ¿Estoy preparado para juzgar, sí o no? No buscar los cargos jurisdiccionales solo en la materia electoral porque pagan bien o porque me gusta. Si es porque me gusta, seguramente lo haré bien. Pero además de me gusta, debo estudiar. Si la capacidad profesional del juzgador es sumamente importante. La ignorancia no nos permite valorar adecuadamente un elemento de prueba. El profesional del derecho capacitado para estos efectos puede muy bien decir: yo me siento capaz, soy capaz y voy a valorar esta prueba para resolver el caso concreto. Y por supuesto, está la ética del juzgador. Quizá debía haber dejado al final la ética del juzgador. Y anotar, en primer lugar, como ustedes lo dijeron, los medios de impugnación, que ahí están. Sí, todos estos son elementos, son métodos para lograr el control de las decisiones jurisdiccionales sobre los hechos. Al momento de hacer la elección o designación de juzgadores, cuidar que sean juzgadores que conocen la materia, o bien con un plazo determinado a prueba. Puedes entrar, pero en 3 meses, 2 meses, 1 mes, el tiempo que se considere prudente, te someteremos a examen de conocimientos. Si lo pasas, adelante. Si no lo pasas, se revoca tu designación o elección, que fue una designación con efectos. Vamos a probar a ver si realmente en el tiempo
X, te preparas, te capacitas para que impartas justicia, en el caso nuestro, en justicia electoral. Y además la ética, que es un tema muy importante para muchos, no es un tema jurídico, sino un tema social, o un tema jurídico social en el mejor de los casos. Para mí es estrictamente jurídico, con independencia de los otros aspectos que se le puedan atribuir. El incumplimiento de reglas de la ética puede traer como consecuencia que el juzgador sea sometido a un procedimiento disciplinario. Y sería realmente una vergüenza que alguien, por falta de ética del juzgador, vaya a dar a la calle. Si la ética debe ser premisa de actuación de todos nosotros. No digo que no lo sea, sino recomiendo que siempre sea así. Creo que tenemos otras diapositivas más, Alexander, pero no nos va a dar tiempo ver todo lo que sigue. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, gracias por su atención. Es que lo que viene, muestra la siguiente, por favor. No, esta no es. La otra, creo que es 3, adelante. La otra, la que sigue. Esto. Sí, esto es un tema interesante. Los criterios jurisdiccionales. De todo este tema o de todos estos temas que hemos visto, ¿qué dicen los tribunales? Voy a tratar de compactar todo el material, de reestructurarlo para en una próxima exposición del mismo tema, tratar de abarcar los criterios jurisdiccionales que son sumamente importantes por orientadores. No nada más lo que establece la ley, no nada más lo que nos dice la doctrina jurídica, sino también qué es lo que nos han dicho los tribunales sobre estos temas. Ya no nos da tiempo ver ninguno de estos, son las 5:53, nos quedan 7 minutos. A ver, ve la siguiente, vamos a mostrar la siguiente, por favor, Alexander. No la vamos a leer. Vean esto, por ejemplo, en materia de amparo, agravios en amparo en revisión. Cuando se impugna la omisión de valorar alguna prueba, basta con mencionar cuál fue esta para que el tribunal estudie la alegación relativa, siendo innecesario exponer su alcance probatorio y cómo trascendió al resultado del fallo. Si un tribunal deja de valorar, de analizar, de valorar una prueba, como concepto de agravio es suficiente que el quejoso diga: el tribunal omitió valorar esta prueba, sin que sea necesario que hagamos toda la argumentación jurídica de por qué me causa agravio, porque con esta prueba yo demostraba esto y esto, porque en el contexto del expediente no hay una prueba en contrario, en fin, ¿sí? No necesitamos argumentar más. En esta tesis nos dicen, es suficiente con señalar qué prueba no fue valorada para que se conceda la razón al quejoso, o bien al recurrente si es revisión, para poder estudiar el fondo de esa omisión. Adelante, Gerardo. Gracias, maestro. En este punto yo quería, regresándome un poco al tema de la estructura que nos explicó, a la estructura de las cargas probatorias para las partes, cómo también ha sido por criterios también de los tribunales que no necesariamente o no en todos los casos es así, sino que eso que vimos ahorita y también para fines didácticos, como nos lo mostró, también tiene algunas excepciones.
Claro. y que precisamente es como se vienen desarrollando por criterios jurisdiccionales, como es aquella que cuando se trata de grupos vulnerables, mujeres, indígenas, se dan allí algunas, algunas excepciones, ¿verdad? Como las reversiones de esas cargas probatorias para efecto de que no se entiendan de manera estricta como precisamente lo vimos ahorita, ¿no? Entonces sí hay Claro. también casos de excepción en las cuales pueden ser modificadas las cargas probatorias. Claro. Gracias, Mario. Al contrario, Gerardo, gracias. Desafortunadamente, en este diplomado he tenido contratiempos, no contratiempos negativos, sino otras actividades que desarrollar. Y sí, algún contratiempo que me impidió dar una clase. Y por eso no tocamos algunos temas. El de la carga de la prueba, voy a tratar de abordarlo en la última sesión, porque sí es muy, muy importante, no lo vimos con detalle, y estos casos excepcionales que dices, Gerardo, tratar de hacer alusión a la excepción a la regla. ¿Quién debe probar? Y en qué casos quien debe probar queda eximido de la carga probatoria para que sea otro el que pruebe. Adelante, Abel. Gracias, maestro. Nada más quería saber si existe alguna razón por la cual no se debe de motivar la no valoración de la prueba. Como concepto de agravio. Si Sí. para tener por formulado el concepto de agravio no es necesaria toda esta explicación. Es suficiente con decir, el tribunal no valoró esta prueba, para que en el recurso de revisión o en el juicio de amparo, dependiendo del caso, se tenga que hacer el estudio correspondiente. ¿Sí? Es nada más eso, en el caso de omisión de valoración de la prueba en que incurrió la responsable. Basta con que el recurrente o impugnante diga no se valoró la prueba para que el tribunal de alzada se ocupe del estudio íntegro de la trascendencia de esa prueba no valorada. Gracias, maestro. De nada, Abel. Bien, si no tenemos alguna otra intervención, son las 5:58. Damos por concluida la sesión de hoy y nos veremos pronto, si no es que mañana, en otro tema, en otro módulo. Así que tengan buena tarde y nos estaremos viendo en el transcurso del diplomado. Gracias por su doctor. Hasta atención. luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Alexander.